Hola, mi nombre es Víctor Zavala y hoy les voy a hablar sobre mi investigación que es acerca de una comparación de rendimiento de las plataformas de streaming utilizando recursos limitados, específicamente de Apache Spark y Apache Flink. En los últimos años, el análisis de Big Data se ha convertido en una herramienta indispensable para transformar la ciencia e ingeniería. Esto debido a la capacidad para extraer nuevos conocimientos y encontrar automáticamente correlaciones en conjuntos de datos masivos que antes eran inexistentes. Actualmente hay distintos sistemas caracterizados por tener prácticamente una ilimitada secuencia de datos y eventos que llegan continuamente, generando una gran cantidad de datos en tiempo real, tales como los sensores, las cámaras, transferencias de criptomonedas, etc. MapReduce, que es presentado por Google, es una de las primeras técnicas para procesar y analizar Big Data, junto a su versión open source Apache Hadoop. Sin embargo, esta técnica no es adecuada para procesar los datos de aplicaciones en tiempo real. Las solicitudes procesadas por Hadoop corresponden a consultas o transacciones realizadas de forma pasiva en la base de datos y sin requisitos en tiempo real, en donde los elementos de datos son sincronizados en un cierto intervalo de tiempo. No obstante, algunas aplicaciones no se ajustan a este modelo. Por ejemplo, los algoritmos iterativos utilizados en Machine Learning y Graph Analytics, que realizan varios tipos de cómputo con los mismos datos. No son bien recibidos por el modelo MapReduce. Para abordar estas limitaciones, una segunda generación de plataformas de análisis surgió en un intento por unificar el panorama del procesamiento de Big Data. El apoyo a la investigación y la comunidad open source dieron vida a innumerables frameworks de stream processing, tales como Flink, Apache Storm, Spark y Samza. Las diferencias en la latencia, la arquitectura de procesamiento de datos y memoria en cada framework han generado confusión entre los usuarios sobre cuál podría ser el más adecuado para la implementación individual debido a la falta de disponibilidad de metodologías y estudios de evaluación comparativa entre ellos. Apache Flink, Spark y Storm son los frameworks más populares debido a su arquitectura tolerante a fallos, además de su soporte para la escalabilidad en stream processing. Estos últimos se basan en diferentes arquitecturas de procesamiento, en donde Spark se basa en el concepto de microbatch para realizar procesamiento en streaming, mientras que Flink posee un motor de procesamiento de datos en streaming nativo. El objetivo de este estudio es el de comparar el rendimiento de dos de los frameworks previamente mencionados, que son Apache Flink y Apache Spark Streaming, con recursos de hardware escasos. Algunas características de Spark y Flink. Una de ellas es la tolerancia a fallos, donde Spark utiliza mecanismos de tolerancia a fallos por lotes individuales, o más conocidos como batch, mientras que para un sistema de streaming nativo como Flink, esto es costoso, ya que se aplica en cada nivel de registro. Spark garantiza el procesamiento de registros exactamente una vez, en caso de fallas, al replicar continuamente el estado a los otros nodos de trabajo, para que al ocurrir un fallo, se pueda extraer de otro nodo y se pueda reiniciar el proceso. Del mismo modo, Flink también proporciona garantía de procesamiento exactamente una vez, al realizar un seguimiento de las instantáneas o snapshots distribuidas y los puntos de control para proporcionar la recuperación de fallas. Otra característica es la administración de estados, donde para poder administrar el estado se requiere un hilo separado para actualizar y preservar continuamente el estado existente de los registros. La gestión del estado en la transición de Spark está asociada con RDD, que es Resilient Distributed Datasets, e implica la actualización de cada batch a pesar de no haber cambios en el estado, lo que lo hace muy ineficiente en comparación con Flink. Este último proporciona un soporte eficiente para integrar la gestión del estado con la ayuda de un sistema de archivos distribuidos para realizar un seguimiento del estado con las instantáneas. Spark introdujo conjuntos de datos distribuidos resilientes, RDD, un conjunto de estructura de datos en memoria capaces de almacenar en caché datos intermedios en un conjunto de nodos, con el fin de soportar de manera eficiente algoritmos iterativos. Con el mismo objetivo, Flink propuso más recientemente operadores nativos de iteración de ciclo cerrado y un optimizador automático basado en costos, que puede reordenar los operadores y soportar mejor el streaming. Se han realizado varios estudios comparativos
sobre los últimos años, tal como el estudio de Caracalla, que extendió el benchmark de Yahoo y encontró que Flink supera Spark Streaming y Storm para aplicaciones de uso intensivo de datos, ya que al ser una plataforma de transmisión nativa, procesa continuamente esos registros con baja latencia. Sin embargo, en aplicaciones donde la alta latencia es aceptable, el modelo de microbatching de Spark supera a Flink. Por otro lado, Karimov confirmó que el rendimiento general de Spark Streaming y Flink es mejor que el de Storm. La mayoría de los trabajos previos se centran principalmente en la evaluación comparativa de aplicaciones de extremo a extremo en áreas como ETL, estadísticas descriptivas, I/O. Otros trabajos se han centrado en la evaluación comparativa de operaciones individuales como el análisis, el filtrado y las agregaciones en ventana. Sin embargo, las métricas para estas operaciones individuales se registraron como si se tratara de aplicaciones de extremo a extremo, incluyendo el almacenamiento en buffer, redes, serialización, etc. Dos de los indicadores de desempeño más importantes de los sistemas de streaming son la latencia y el rendimiento. Otros estudios, también muy novedosos, se centran en la latencia de la red debido a un aumento en las infraestructuras basadas en la nube, que proponen la utilización de la computación Edge y Fog para reducir la latencia. Yo elegí Apache Spark y Apache Flink debido a su reputación en el mundo del procesamiento de datos, así como el interés que están mostrando diferentes comunidades para compararlos con benchmarks conocidos. Además, utilicé HighBench, que es una suite de benchmarks de Big Data que ayuda a evaluar diferentes frameworks de Big Data en términos de velocidad, rendimiento y utilización de recursos del sistema. Los benchmarks de streaming tienen un flujo de trabajo diferente al flujo de trabajo de batch processing. En las aplicaciones de streaming, los datos deben generarse de forma continua durante todo el ciclo de vida del experimento. Por lo tanto, este experimento fue diseñado para tener flujos de ejecución paralelos, tanto para la generación de datos como para el procesamiento de datos por benchmarks, logrando esto por medio de un generador de datos o de eventos provisto por HighBench, con el fin de simular un flujo de datos en tiempo real, donde se debe especificar el tiempo de intervalo entre los mensajes, la duración total, el peso, el número total de mensajes y otros parámetros. El benchmark de Intel, que es HighBench, se basa en su proyecto de benchmarking HighBench. Inicialmente lo desarrollaron para probar el rendimiento de Apache Spark y Apache Storm, donde tienen 7 microbenchmarks como el recuento de palabras, grep y estadísticas, donde estos tienen diferentes complejidades y diferentes cargas de trabajo. Actualmente cuenta con el benchmark Apache Flink integrado, por lo que será utilizado para su posterior experimentación. HighBench tiene una estructura de proyecto compleja, ya que han incorporado StreamBench como parte de su suite HighBench, que se desarrolló inicialmente para el batch processing, utilizando clústeres de Apache Kafka y Apache Zookeeper, para la generación de datos de flujo de alto rendimiento como entrada. También ofrece diferentes escalas de niveles de datos, así como diferentes formas para generar estos, como datos push o periódicos. En el modo push, intentan generar la mayor cantidad de datos posible, mientras que en la generación periódica de datos, la cantidad de datos generados por segundo está regulada por el límite de velocidad. El benchmark de streaming consta de las siguientes partes. La primera, la generación de datos, donde la función del generador de datos es generar un flujo constante de datos y enviarlos al clúster de Kafka. Cada registro está etiquetado con una marca de tiempo cuando se genera. Luego tenemos el clúster de Kafka, donde Kafka es un sistema de mensajería y cada carga de trabajo de transmisión guarda los datos en sus propios temas. Luego tenemos el clúster de prueba, donde este puede ser el de Spark o el clúster de Flink. Spark tiene una arquitectura de maestro esclavo, con un administrador de clúster. Un clúster Spark tiene un solo maestro y un cierto número de esclavos, o workers. Un driver program y Spark Context reciben el maestro y los ejecutores reciben los esclavos. Se identifica al maestro como la instancia que aloja el driver program y el worker es la instancia que aloja a los ejecutores. Estos esclavos se pueden alojar en el mismo nodo, un servidor, o en diferentes nodos, por ejemplo en un clúster EMR. Básicamente hay un controlador, un trabajador o muchos, y el administrador de clúster.
En el caso de Spark, se tenían dos tipos de nodos para implementar. Algunos de los nodos actúan como nodos maestros, mientras que otros nodos actúan como los nodos esclavos, o nodos de trabajo. Los nodos maestros procesan una cantidad baja de datos, mientras que los nodos trabajadores se encargan del procesamiento pesado de todos los datos. En esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos un maestro y tres esclavos con 16 megas de memoria cada uno de RAM asignada. En cuanto a la arquitectura de Flink, este se basa en una arquitectura cliente-servidor en la que el sistema Flink levanta un Job Manager, que hace de coordinador de todo el sistema, y uno o más Task Managers, encargados de ejecutar partes del código en paralelo. Por otro lado, cabe destacar que es el Optimizer o el Graph Builder el que se encarga de transformar el código a un dataflow, que sea ejecutable de manera paralela por los Task Managers. Se implementaron dos clústeres principales, Apache Flink y Apache Spark, pero adicionalmente también se implementó Apache Zookeeper y Apache Kafka. Zookeeper permite que los procesos distribuidos se coordinen entre sí a través de un espacio de nombres jerárquico compartido, de registro de datos, denominados Z-nodes. Todos los nodos Z-node tienen una ruta que los identifica, en la cual los elementos se separan mediante barras. En este sentido, es muy similar a los sistemas de archivos normales, pero Zookeeper ofrece un nivel de fiabilidad superior gracias a los servicios redundantes. Un servicio se replica a través de un conjunto de equipos y cada uno mantiene una imagen en memoria del árbol de datos y los registros de transacciones, permitiendo que al fallar un nodo, estos datos sigan estando operativos. Apache Kafka ha sido diseñado para optimizar la transmisión y el procesamiento de los flujos de datos que se intercambian entre la fuente y el receptor por conexión directa. Kafka actúa como una entidad de mensajería entre el emisor y el receptor, solventando los inconvenientes más habituales que conlleva este tipo de conexión. Uno de los problemas más típicos que soluciona la plataforma de Apache es la imposibilidad de almacenar datos o mensajes en caché si el destinatario no está disponible. Por ejemplo, si hay fallos en la red. Apache Kafka está integrado en canales de transmisión de datos que comparten datos entre los sistemas o las aplicaciones, así como también en los sistemas y las aplicaciones que consumen esos datos. Kafka también admite una variedad de casos prácticos donde la alta productividad y escalabilidad son fundamentales. Dado que Apache Kafka minimiza la necesidad de contar con integraciones de punto a punto para el intercambio de datos en ciertas aplicaciones, puede reducir la latencia a milisegundos. Esto significa que los datos estén disponibles en menos tiempo, lo cual puede ser muy útil en la etapa de experimentación. Por medio de la plataforma Amazon Web Service, se crearon dos instancias de tipo T2.micro, llamadas Apache Spark y Apache Flink, una para evaluar cada framework respectivamente, en donde se utilizó un maestro y 3 esclavos. Estas instancias cuentan con un procesador Xeon de 2,4 GHz, 1 GB de RAM y 10 GB de memoria SSD. Los datos utilizados fueron generados mediante Highbench, donde este funciona como un generador de eventos o mensajes o datos, utilizando ciertos parámetros como el tiempo de intervalo entre los mensajes, la duración total de la simulación, el peso de cada mensaje y el número total de estos. Se hicieron dos experimentos principalmente, que llamaremos intervalo largo e intervalo corto, donde su diferencia se basa en el tiempo de intervalo de los mensajes, siendo intervalo corto una prueba mucho más exhaustiva que la primera. Como podemos ver, el intervalo entre mensajes en el intervalo largo es de 500, mientras que en el corto es de 20 microsegundos. En primera instancia, se puede ver que estos gráficos son bastante similares, donde el intervalo largo hace que ambos tengan un comportamiento similar, caracterizado por utilizar el CPU al momento de recibir el mensaje, pero al tener un alto intervalo de tiempo, la carga se ve liberada nuevamente, repitiendo este patrón reiteradas veces. No obstante, Flink logra terminar la prueba segundos antes de que finalice, mientras que Spark no finaliza en la duración estipulada. Mientras que en el intervalo corto podemos ver que se muestra una constante utilización del CPU cerca del 100%, aprovechando los recursos disponibles al máximo, en donde ambos frameworks finalizan la prueba, pero con una amplia diferencia de 20 segundos por parte de Flink. En estos gráficos se puede apreciar la utilización de la memoria
RAM para Spark y Flink con el intervalo corto y largo. Ambos casos se destacan por una constante sobrecarga en la memoria, por lo que probablemente la memoria está actuando como cuello de botella para las pruebas. Aún así, se logra observar las diferencias de rendimiento, donde en Flink podemos ver que en el intervalo corto termina mucho antes que Spark. Por otro lado, con la latencia, esta se evaluó de una manera ligeramente distinta a los casos anteriores, donde se establecieron medidas fijas de eventos o mensajes y se evaluó la latencia durante 60 segundos. Con una cantidad pequeña de eventos, Spark y Flink se comportan casi de la misma manera. Sin embargo, a medida que se sobrepasan los 5000 eventos, empieza a haber una clara diferencia, donde Flink se comporta de manera lineal, con una leve pendiente, mientras que Spark tiene casi una forma exponencial, aumentando drásticamente su latencia para una gran cantidad de eventos. La razón del mejor rendimiento de Flink en aspectos generales podría ser por la arquitectura que tiene este último. Apache Flink admite la ejecución de streaming de manera nativa, mientras que Apache Spark se aproxima a esto mediante un modelo microbatch. También se realizó otro experimento, que era acerca de la tolerancia de fallos, donde se forzaba la caída de uno de los nodos, tal como podemos ver en la imagen, donde uno de los nodos tiene el estado de muerto. Al forzar la caída del nodo, se observó que tanto la memoria RAM como el uso del CPU quedaban estancados en 100%, dejando el servidor inutilizable y no dejando otra opción que reiniciarlo. Al no poder realizar de manera correcta esta simulación, se intentó de igual manera con el framework Apache Flink, pero sorprendentemente se obtuvo el mismo resultado sin poder realizar una comparación de la manera que se esperaba. Este caso particular se puede deber a que ambos frameworks necesitan más recursos en el proceso de replicación o bien en el instante en que se debe transferir dicha información de un nodo a otro. Tanto Spark como Flink utilizan la memoria del disco cuando la memoria RAM se ve sobrepasada, lo que probablemente lleve a que el servidor no responda por su menor velocidad de escritura o lectura frente a la memoria RAM. Bueno, en esta investigación se describió y se compararon dos de los principales sistemas de procesamiento de streaming de código abierto, Apache Spark y Apache Flink. Los sistemas son similares en algunas características, como el hecho de que se ejecutan dentro de una máquina virtual Java, y los sistemas utilizan el modelo maestro-esclavo. Apache Spark y Flink, sin duda, son herramientas de Big Data de próxima generación que captan la atención de la industria, donde ambos proporcionan conectividad nativa con bases de datos Hadoop y SQL, y puede procesar datos HDFS. Ambos son una buena solución a varios problemas de Big Data, pero quedó evidenciado que Flink es más rápido que Spark cuando los recursos son escasos. Esto debido a su arquitectura principalmente, donde Flink admite la ejecución de streaming de manera nativa, mientras que Spark se aproxima a esto mediante un modelo microbatch. Tanto en el comportamiento del uso del CPU como la memoria RAM, se pudo observar que Spark y Flink se comportan de manera similar con un intervalo de tiempo largo, en donde en este caso se podría haber aplicado en cámaras, por ejemplo, que tomen fotos cada un segundo, mientras que el intervalo corto se asocia a un video en tiempo real, donde Flink tiene un rendimiento superior en todos los aspectos medidos. Respecto a la latencia, Spark tiende a una forma casi exponencial al aumentar el número de eventos, mientras que Flink aumenta de manera lineal. La mayoría de los estudios relacionados a este tema cuentan con un poder de cómputo mucho mayor al de esta investigación, donde afirman que Flink suele tener un mejor rendimiento que Spark en la mayoría de los casos. En un entorno de recursos limitados, se logró observar los mismos resultados, pero con comportamientos distintos, donde algunos parámetros como la memoria RAM siempre estaban utilizándose al 100%, sin poder evaluar la eficiencia de los frameworks. Para trabajos futuros, sería interesante evaluar cuáles son los recursos mínimos necesarios para que la tolerancia a fallos funcione correctamente, o bien cómo optimizar estos frameworks cuando los recursos son escasos. Muchas gracias por su atención.